Buenos días, hermanos. Bendiciones. Doy gracias a Dios porque en el día de hoy Él nos ha dado la oportunidad de traer el tema en esta ocasión. Y es bueno decir que nosotros anhelamos predicar la palabra de Dios, nosotros que anhelamos enseñar la palabra de Dios, aún con este anhelo y este deseo de predicarla, debemos estar conscientes que predicar, que enseñar es una gran responsabilidad. Esto porque nosotros carecemos de a veces, esto porque nosotros somos pecadores, esto porque nosotros somos débiles y conocemos nuestra flaqueza, pero también debemos tener una gran responsabilidad porque la enseñanza de la palabra de Dios debe hacerse apegado a los principios, a los preceptos que la Biblia nos enseña. Entonces es nuestra responsabilidad enseñar con fidelidad, enseñar tal como la Biblia lo prescribe, la palabra de Dios. Y en tal sentido nosotros sabemos que no podemos hacerlo solo, que solo no podemos predicar la palabra de Dios y necesitamos necesariamente el auxilio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Necesitamos el auxilio de Dios a través de su Espíritu Santo. Por esa razón, en este momento, queridos hermanos, yo les pido que me acompañen en oración para pedir precisamente ese auxilio y esa guía que necesito en este momento para poder enseñar, para poder instruir lo que hemos preparado en el día de hoy. Y oremos, hermanos. Padre Santo Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que usted nos ha dado de venir, de estar aquí en tu casa de oración. Te damos gracias porque usted se ha complacido en usarnos para la enseñanza de este día. Pero le pedimos, Padre, que usted nos auxilie. Le pedimos, Padre, que usted sea guiándonos, que sabemos que somos débiles. Sin usted no podemos hacerlo. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo le pido, Padre, que usted ponga corazones dispuestos a salir edificados y que usted ponga en mí, Padre, la sabiduría para poder enseñar con claridad y con eficacia, con eficiencia, Padre, con lealtad su palabra en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Distinguidos hermanos, el tema que traemos para el día de hoy es la necesidad de un nuevo nacimiento. Y para la exposición de este tema nos hemos basado precisamente en el capítulo 3 del libro de Juan. Vamos a estar leyendo en este pasaje desde el 3 al 12. Juan 3 al 12. Les invito a que vayan a su Biblia y leamos. Dice así, hermanos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo, y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto?
Respondiendo Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Bien, mis hermanos, cuando leemos este pasaje, observamos una escena en la cual hay dos actores y nos referimos, tal como dice el pasaje, a Jesús y a Nicodemos. Aquí vemos un diálogo entre Jesús y Nicodemo. Esta escena es iniciada por Nicodemo cuando se le acerca a Jesús con elogios, con halagos, en el cual le dice que él sabe que las señales que Jesús está haciendo la hace porque él es enviado de Dios. O sea, él aquí reconoce que Jesús es enviado de Dios. Sin embargo, Jesús no se detuvo a contemplar o a dar gracias por estos halagos. Jesús más bien le respondió, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando vemos esta respuesta podemos nosotros inferir que la misma no tiene nada que ver con lo que Nicodemo le ha preguntado. Sin embargo, debemos nosotros saber que Jesús conoce los corazones de cada uno de nosotros y en este caso no era la excepción. Él sabía que Nicodemo sabía qué había en el corazón de Nicodemo y sabía que Nicodemo, a pesar de que decía que él era el Señor, que él era enviado de Dios, que creía, Jesús sabía que Nicodemo no había nacido de nuevo. Y por eso es que Jesús le responde: de cierto te digo, que el que no de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta es la razón por la cual Jesús da esta respuesta a Nicodemo. Al continuar la conversación, Jesús menciona varias veces la necesidad de nacer de nuevo. De ahí, hermanos, podemos nosotros decir que el tema central de este pasaje se refiere a un nuevo nacimiento. Se refiere a que la persona debe nacer para poder ser salvo, que debe nacer para poder ir al cielo. Este tema indudablemente es de suma importancia. Por eso es que titulamos nuestra enseñanza en el día de hoy la necesidad de un nuevo nacimiento. Y efectivamente, durante esta enseñanza, nosotros vamos a ver tres aspectos en este pasaje. Número uno, la sabiduría humana o intelectual no brinda el nuevo nacimiento. Número dos, vamos a estar viendo qué es el nuevo nacimiento, cómo se define el nuevo nacimiento, cómo definen autores el nacimiento. Y vamos a estar viendo la necesidad de un nuevo nacimiento. La sabiduría humana o intelectual no brinda el nuevo nacimiento. Este es el primer encabezado que vamos a estar desarrollando. Y para ello es preciso responder, definir qué es sabiduría. Y la sabiduría, algunas definiciones que buscamos en algunos diccionarios, nos dice que es definida como conducta prudente en la vida. Es definida como conducta prudente en la vida. También es definida como conocimiento profundo de ciencia, letra o arte. Pero también otros autores dicen que la sabiduría se desarrolla a través del tiempo y que se desarrolla con nuestras propias
experiencias o con experiencias de otros. O sea, con episodio vivido por nosotros mismos o con episodio vivido por otras personas. Y ya conociendo y viendo estos episodios, entonces esto nos brinda la sabiduría y nos permite actuar con prudencia. Y ahí, hermanos, que ellos entienden que la base fundamental de la sabiduría se da en la memoria y en la experiencia. Si podemos ver en estas definiciones, en ningún momento ninguno de ellos ha mencionado a Dios, olvidando que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, tal como dice Proverbio. Entonces, hermanos, vemos que ellos simplemente se están basando en experiencia, en cosas que el ser humano puede hacer, olvidando de plano a Dios. Recordamos nosotros que Nicodemo era una persona sabia, era una persona que ocupaba un puesto importante para la época. Él era maestro, él era un principal, una persona muy influyente. Él era un hombre bien ducho, era un hombre intelectual y también ocupaba un puesto en el Sanedrín. El Sanedrín era en el antiguo Israel una asamblea, un consejo de sabios o corte suprema. Esta corte estaba integrada por 71 miembros, por 71 hombres que pertenecían al pueblo de Israel. Estos hombres tenían la responsabilidad de interpretar las leyes, tenían la responsabilidad de interpretar la ley y entonces a través de ella aplicar justicia. Y Nicodemo formaba parte del Sanedrín. Y ahí, hermanos, que Nicodemo era una persona bastante influyente, era una persona conocedora, era un sabio, era un maestro. Él era fariseo. Los fariseos era una de las sectas más estrictas y rigurosas de Israel, a la cual también Pablo pertenecía. Y de hecho vamos a ir al libro de los Hechos, valga la redundancia, en 26, versículo 26, 4 y 5. 26, 4 y 5. Pueden ir en sus Biblias. Y nos dice, Hechos 26, 4 y 5, mi vida, pues, desde mi juventud, a la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión viví fariseo. Aquí vemos que Pablo está afirmando que él era fariseo y está afirmando que esta secta era una de las sectas más rigurosas de la época. Él desde su infancia perteneció a la misma. Sin embargo, cuando él conoce a Jesús, cuando él tiene un encuentro personal con Jesús, él cambia de actitud, cambia de mente y empieza a vivir entonces de otra forma. Y más adelante vamos a ir viendo qué ocurre con aquellos que al aceptar el regalo de la salvación que Cristo le ofrece, el regalo de un nuevo nacimiento, qué ocurre en la vida de ellos. Los fariseos eran muy celosos de la ley de Moisés y basándose en ella, ellos formularon un gran número de reglamentos. Estos reglamentos ellos lo utilizaban para dirigir, para gobernar a la gente. Sin embargo, estos reglamentos Jesús lo denunció como tradición de los hombres. Y esto lo vemos en Mateo 15, 3, 8 al 9. Dice lo siguiente. Jesús aquí se refería acerca de las tradiciones que ellos
habían implantado y que vivían conforme a esas tradiciones. Pero Jesús le dice, respondiendo él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Aquí vemos que Jesús le dice a ellos que decir que Jesús es Dios, orar, leer la Biblia y hacer otros tipos de ritos que ellos hacían, pero no era conforme al corazón, no era con un corazón arrepentido. Esto eran obras, acciones vanas, y esto hacían los fariseos. Para ellos la tradición era ley. Desde luego, ustedes saben que una tradición, una costumbre repetida varias veces y a través de los años, esta primero se hacen de manera orales, pero posteriormente se van convirtiendo en tradiciones escritas. El hombre la va escribiendo y hay un refrán popular que dice que la costumbre hace ley. Entonces, estas tradiciones posteriormente la convierten en costumbre, en ley, y esto era lo que los fariseos hacían. Esto fue lo que los fariseos hicieron. Convirtieron la costumbre que ellos tenían de la época en ley. Pero Jesús le dice que estos mandamientos no estaban conformes a lo que él establecía. Ellos actan cargas pesadas y difíciles de llevar y la ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Esto lo vemos en Mateo 23:4. Los fariseos, hermanos, no se preocupaban por los pecados internos, sino solamente por los externos. También la purificación era externa. Jesús le dijo que aunque oraban, ofrendaban y ayunaban, lo hacían para ser visto de los hombres. Todo esto que ellos hacían no lo salvaba, no servía para salvación. Todos estos ritos y toda esta capacidad intelectual que tenían, lejos de acercarlo a Dios, lo que hacía era que ellos se apartaban de Dios porque confiaban en su propia sabiduría y no entregaban su corazón a Dios, de manera que no les servía para salvación. Y debo recordar que Nicodemo pertenecía a este grupo. Nicodemo era fariseo, era un intelectual. Sin embargo, con todos los conocimientos que él tenía, él ignoraba cosas como el nuevo nacimiento. Él enseñaba, pero ignoraba esto. Y es que la cosa de Dios para aquellos que viven confiando en su propia sabiduría son difíciles de discernir. Por eso es la necesidad que usted y yo tenemos del Espíritu Santo. Por eso es la necesidad que tenemos de venir a Cristo y no confiar en nuestra propia sabiduría, ya que la sabiduría intelectual para nada sirve cuando nos referimos a la salvación. No importa la cantidad de títulos que nosotros tengamos, si no tenemos a Cristo en nuestros corazones, no podemos, dice la Biblia, ir al reino de los cielos. No podremos ir al cielo. Jesús enfatizó en nacer de nuevo para ser salvo. Los fariseos eran muy rigurosos, apegados a lo que ellos creían. Por esta razón, algunos autores expresan que Nicodemo vino a Jesús de noche. ¿Por qué él vino a Jesús de noche? Porque no quería ser visto por los demás, porque él tenía el temor de perder el puesto que ocupaba si era visto hablando con Jesús. Algunos autores entienden esto. Sin embargo, otros autores entienden que él vino a Jesús de noche porque era más fácil para abordar a Jesús y era más fácil para... La conversación se podía dar de mejor manera y había más tranquilidad, entienden algunos, y por esta razón dicen ellos que él vino de noche. Sin embargo, hermanos, es bueno decir que no importa la razón,
Si fue por una u otra, no importa la razón por la cual Nicodemo vino a Jesús. Lo importante es que él buscó a Jesús. Lo importante es que él vino a hablar con Jesús. Y algo muy importante aquí es que Jesús no depreció el momento, él aprovechó el tiempo, no lo desperdició y se enfocó en hablarle a Nicodemo de un nuevo nacimiento. Él se enfocó de hablarle a Nicodemo de la necesidad de la salvación. Nicodemo era una persona con grandes conocimientos, maestro, un sabio. Pero con relación al nuevo nacimiento, él era un desconocedor. Nicodemo estaba preocupado y varias veces le preguntó a Jesús, ¿cómo puede hacerse esto? Después que Jesús le habló del nuevo nacimiento, entonces empezó él a interesarse. ¿Y cómo puede hacerse esto? Lo que demuestra que nuestra capacidad intelectual no nos brinda la salvación. Muchos, con toda su intelectualidad, se están perdiendo, se están yendo al infierno. Por eso, hermanos, usted y yo que conocemos que Jesús es nuestro Salvador, usted y yo que estamos conscientes que Jesús vino, que murió por nosotros, que se entregó para darnos salvación, debemos entonces hacer lo que hizo Jesús. Debemos aprovechar la oportunidad cuando estamos hablando con algunas personas, sea en nuestro trabajo, en el carro, en la guagua, donde sea que estemos, aún aquí en la iglesia, debemos aprovechar la oportunidad para testificar de Jesucristo, para testificarle a los demás lo que nosotros sabemos. Fíjese que Nicodemo era un maestro. Si Jesús no aprovecha la oportunidad y le habla, Nicodemo nunca iba a saber lo que significa el nuevo nacimiento. Y posiblemente entre nosotros puedan haber personas que nosotros entendamos que son salvos, que nosotros entendamos que están bien edificados con relación a este tema y quizá no lo están. Por eso cuando estamos reunidos, amén de cualquier otra conversación, también debemos aprovechar la oportunidad para nosotros hablar de Jesús. Ese debe ser uno de los temas o el tema más importante de nosotros como creyentes, Jesús. Debemos aprovechar cada circunstancia para hablar de Jesús. En las escuelas, en las universidades, aquellos que son maestros, aprovechar que tienen un grupo de personas enfrente y hablar de Jesús, pues no sabemos en qué momento la palabra va a ser la obra. Dios va a hacer la obra a través de las palabras y esa persona experimente un nuevo nacimiento, tal como usted lo ha experimentado y como yo lo he experimentado. El día pasado, una joven me manda un mensaje y ella me decía, profesor, ya estoy yendo a una iglesia, gracias a la palabra que usted dijo en una clase. Usted nos motivó a visitar la iglesia, nos motivó a buscar de Dios, y ya esa joven, aunque no esté en esta iglesia, la idea es que sean salvos. Ya esa joven está buscando de Dios y me dijo que había aceptado al Señor como su Salvador. Entonces, si ella no me lo dice, yo no lo iba a saber, pero Dios ya había obrado en ella. Entonces, hermanos, sabiendo esto, sabiendo que Jesús aprovechó el momento para hablarle a Nicodemo, sabiendo que Pablo, cuando tuvo ese encuentro personal con Jesús, enseguida empezó a predicar el evangelio, y que cuando estaba enfrente del rey Agripa, aún él sabiendo que estaba siendo procesado, él no despreció el momento, y aún al rey Agripa y a todos los que estaban ahí, él le predicó el evangelio. Y recuerdan cuando leemos ese pasaje en la Biblia, que el rey Agripa dice, por poco me persuade a ser cristiano. Entonces, nosotros debemos hacer eso, debemos tomar ese ejemplo de Jesús, tomar ese ejemplo de Pablo y predicar el evangelio. Y qué bueno que muchos digan, nos persuadiste a ser cristianos. Qué bueno que ellos digan, no por poco, sino que realmente se han persuadido por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, a ser cristianos. Entonces, viendo ya que la sabiduría intelectual no puede salvarnos, que por más que usted y yo sepamos
que por más títulos que tengamos, no podemos ser salvos, entonces es necesario continuar con nuestra exposición y pasar al segundo encabezado, en el cual pretendemos definir qué es el nuevo nacimiento. Ya en este segundo tema, vamos a hablar de la definición del nuevo nacimiento, y para ello primero vamos a definir qué es el nacimiento. Y según algunas definiciones que buscamos en algunos diccionarios, dice que nacimiento es el inicio de algo. Nacimiento es el inicio de algo. También dice que nacimiento es cuando una criatura sale del vientre de su madre. Es cuando termina el tiempo de gestación de una mujer, la cual se convierte en madre una vez sale de su vientre la criatura que en el caso de la mujer la tuvo por 9 meses. Aquellas que dan a luz de manera normal, este proceso de gestación dura 9 meses. Y cuando esta criatura sale con ayuda de los médicos, entonces ahí se ha producido un nacimiento, se ha producido el nacimiento de una persona, el nacimiento de una vida, y aquí se da el inicio de una vida para aquella criatura que ha venido a este mundo. Con relación a los animales, el tiempo puede variar, pero el nacimiento en todos los casos es el inicio de algo o el inicio de la vida de alguien. Esto es la definición de nacimiento. Y debo decirle, hermanos, que Nicodemo, con toda su sabiduría que tenía, él entendía esta parte. Él entendía la parte del nacimiento. Por eso es que él le dice a Jesús, ¿y cómo puede hacerse esto? ¿Puede acaso uno siendo viejo volver a entrar al vientre de su madre y nacer? Entonces, él sí sabía que el nacimiento se operaba de una mujer. Él sabía que el nacimiento venía de una hembra. Y por eso le dice esto a Jesús. Y vemos que en el versículo 4, él pregunta enfáticamente, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y en el versículo 9 también del pasaje que estamos leyendo, Nicodemo sabía, en el versículo 9 Nicodemo también dice, ¿cómo puede hacerse esto? Él está preguntando, él quiere respuesta. Él sabía que esa respuesta no estaba en otra parte. Él sabía que esa respuesta solo Jesús la podía dar. Pero Jesús sabía que Nicodemo no iba a entender el nuevo nacimiento, porque el nuevo nacimiento se refiere a un nacimiento espiritual. Y en ese momento Jesús no le respondió conforme a como quería Nicodemo. Jesús no se detuvo en responder estas preguntas. El nacimiento a que él se refería era un nacimiento espiritual, el cual está disponible para aquellos que no han venido en arrepentimiento y fe a Jesús. Está disponible para usted que nos visita en el día de hoy. Usted puede experimentar un nuevo nacimiento. Si usted cree que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por usted, que murió por mí, y se arrepiente de su pecado. El Espíritu Santo es quien convence al hombre de su estado de pecado en que se encuentra y produce en él un arrepentimiento genuino, tal como expresa Juan 16:8. Pueden ir allá si gustan. Juan 16:8 dice lo siguiente: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Nuestra labor es predicar el Evangelio, y el Espíritu Santo es quien va a convencer a aquellos que nos escuchan, lo va a convencer de su estado de pecado en que se encuentra. El Espíritu Santo
obra en el corazón del hombre para que pueda nacer de nuevo, ya que el que no ha nacido de nuevo no puede discernir las cosas espirituales, y solo en virtud de que el hombre sin Cristo, y esto en virtud de que el hombre sin Cristo está muerto en delitos y pecados, tal como lo expresa Efesios 2:1 al 2. El hombre sin Cristo está muerto. Y vamos a leer Efesios 2:1. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El 1 aquí se refiere a aquellos que ya han aceptado a Cristo como un Salvador, aquellos que han experimentado un nuevo nacimiento. Y dice, y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? ¿Cuándo te dio vida? ¿Cuándo nos dio vida? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Recuerden que Pablo, antes de venir a Cristo, él perseguía a los cristianos. Sin embargo, cuando tiene el acercamiento, cuando viene a Cristo, él empieza una nueva vida. Entonces aquí opera un nuevo nacimiento. El que no tiene a Cristo está muerto, dice la Biblia, en delitos y pecados. Una vez se arrepiente, una vez nace de nuevo, entonces es otra persona. Entonces empieza a vivir conforme a lo que Dios establece en su palabra. Empieza a tomar en cuenta los principios bíblicos para esta nueva vida. En estos versículos afirman que el hombre antes de nacer de nuevo está muerto en delitos y pecados, y afirma que el Espíritu Santo es quien le dio vida a aquellos que hoy han venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Entonces, el nuevo nacimiento podemos decir que es sinónimo de arrepentimiento. El nuevo nacimiento es sinónimo de arrepentimiento. Y el arrepentimiento involucra un cambio de mente, de sentimiento, un cambio de propósito, involucra un cambio de actitud. De ahí entonces que el Espíritu Santo, cuando obra en nosotros y nosotros nos arrepentimos, entonces hay una nueva vida, hay un nuevo nacimiento, hay un nuevo accionar. El Espíritu Santo viene a morar a nosotros, produciendo también un cambio en nuestro carácter. Se produce un cambio en nuestro carácter, tal como lo expresa Gálatas 5:22. Vemos en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermanos, aquí vemos que el fruto del Espíritu es uno solo, es un paquete completo que viene. Todo esto que hemos dicho es el fruto del Espíritu. Paz. Aquel que ha nacido de nuevo experimenta paz. Experimenta una paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso es que a veces en situaciones difíciles por las cuales estamos pasando, aquel que no tiene a Cristo nos ve y no entiende, no puede entender por qué nosotros en una situación tan difícil estamos con tanta paz. ¿Por qué a nosotros se nos muere un familiar y a pesar del dolor que sentimos, somos capaces de pararnos y hablar de Dios? Somos capaces de entender que esta persona se nos ha ido, pero que tenemos confianza en Dios. Y sabemos que Dios tiene el control de esas situaciones difíciles. Sabemos que todo lo que nos pasa porque el Señor así lo ha querido. Sin embargo, aquel que no tiene a Cristo no entiende esto. Pero esto es fruto del Espíritu Santo. Es fruto de la paz que sobrepasa todo entendimiento que Dios nos ha dado. También el amor está incluido dentro de estos frutos. Es imposible que una persona sin Cristo pueda amar a aquellos que han hecho mal. Sin embargo, nosotros
debemos amar, debemos amar aún a nuestros enemigos. Debemos amar a aquellos que en algún momento se han portado de manera malintencionada con nosotros. Y debemos orar por esas personas para que el Señor se manifieste en ellos. El otro día oía que le preguntaban a un señor, ¿qué debemos hacer si somos atracados, si se nos llevan la cartera, el dinero y todo eso? Debemos orar para que el Señor haga mal a aquel que nos ha robado. Y una persona dice, no, debemos orar para que el Señor tenga misericordia de aquel que nos robó. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Nos roban, nos atracan, estamos expuestos al peligro, quizá hasta que nos maten. Entonces, somos capaces de orar para que Dios tenga misericordia de esas personas. Esto solo lo explica el fruto del Espíritu que ha venido a nosotros. Esto solo se explica porque Dios ha obrado en el corazón nuestro. Pero también este fruto nos habla de benignidad. O sea, debemos nosotros hacer las cosas, habla de benignidad, habla de que debemos hacer cosas buenas, debemos hacer obra de bien, pero habla de gozo. Y este gozo, ¿quién nos lo da? El gozo que nosotros experimentamos lo da Dios, lo da el Espíritu Santo. Paciencia. En momentos difíciles, tenga paciencia, espere. Todo esto refleja que hemos nacido de nuevo. Fe. Aun cuando alguien más no ve que Dios está obrando y aun cuando otra persona no espera lo que nosotros estamos esperando, porque humanamente no se ve la posibilidad de que se pueda dar. Aquel que tiene fe, aquel que cree en Cristo, espera confiado, con fe, esperando porque Dios hará. Pero esta fe también opera el nacimiento, porque somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios. El nuevo nacimiento es un regalo de Dios. Y no es por obra para que nadie se gloríe. Entonces, hermanos, viendo que la sabiduría intelectual no nos puede salvar, viendo la definición de nacimiento y el nuevo nacimiento, hemos visto ya que es el nuevo nacimiento. Entonces, es necesario que pasemos a nuestro tercer encabezado. Y aquí vamos entonces a ver la necesidad de un nuevo nacimiento. La sabiduría no nos salva. Nacemos por obra y gracia de nuestro Señor y Salvador. Nacemos por medio de la fe. Pero es necesario nacer de nuevo. Y vamos a ver entonces la necesidad de un nuevo nacimiento. El hombre en su estado natural carece de aquello que necesita para vivir una vida llena de gozo. Ya habíamos dicho que lo que produce ese gozo es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo solo nos lo da Dios. Entonces el hombre necesita a Dios para vivir una vida llena de gozo. No importa qué tanto posee el hombre económicamente, no importa qué tantos bienes materiales tiene. Si el hombre no tiene a Dios en su corazón, está vacío. Miren a Nicodemo, que era un personaje con grandes dotes intelectuales y ocupaba puestos importantes en la sociedad. Sin embargo, estaba vacío. Él andaba en busca de una verdad que nadie se la podía dar. Nicodemo andaba en busca de una verdad que solo Cristo se la podía dar. ¿Por qué? Porque Cristo es la verdad, Cristo es el camino, Cristo es la vida. Solo Él podía darle a Nicodemo esa verdad que él buscaba. Por eso Cristo le enfatizó en el nuevo nacimiento. La verdad es Cristo.
Nicodemo estaba perdido, aún con todo su conocimiento intelectual, él estaba perdido. Estaba perdido igual como pudiera estar perdido otra persona con conocimiento intelectual o sin él. Estaba perdido como aquel que niega la existencia de Dios. Aún él era un maestro, enseñaba, tenía posiciones, estudiaba la ley y justiciaba a aquellos que cometían, que violaban los reglamentos que ellos habían establecido. Aún así, Nicodemo estaba perdido. Aún así, Nicodemo tuvo la necesidad de que Cristo le hablara. Aún así, Cristo vio que tenía que hablarle. Entonces, ¿por qué es necesario un nuevo nacimiento? Es necesario un nuevo nacimiento porque esto es un mandato divino, tal como dice la Biblia en Hechos 3:19. En Hechos 3:19, la Biblia dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentíos, convertíos. Entonces aquí vemos que decirle a la persona que se arrepientan que el arrepentimiento es un mandato. El Señor manda a la persona a que se arrepientan. Vemos también en Mateo 4:17 que dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto debemos nosotros decirlo en el día de hoy. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Debemos salir a predicar el Evangelio y decirle a aquellos que no tienen a Cristo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No debemos guardar estas verdades. Debemos salir y decirle a aquellos que no tienen esperanza que hay esperanza, que Cristo es la esperanza y que Cristo es la luz que alumbra el mundo. Es necesario nacer de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos. Es necesario nacer de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos. Y esto lo vemos en Juan 3, cuando Cristo claramente dijo, el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Entonces, si usted no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo porque aquel que no se ha arrepentido no pertenece a la familia de Dios. Para pertenecer a la familia de Dios, usted tiene que arrepentirse. Si tú estás sin Cristo esta mañana aquí, debes saber que no pertenece a la familia de Dios. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y esto lo podemos ver en Juan 1:11, cuando dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿cuándo pasamos a ser hijos de Dios? Cuando creemos en el nombre, cuando creemos en Cristo Jesús, cuando creemos que Jesús es el Hijo de Dios, cuando creemos que Jesús es Dios hecho carne y que murió por usted y por mí. Sabemos que el nuevo nacimiento es una obra del Espíritu Santo, pero Dios nos usa para llevar el Evangelio, pues ese nuevo nacimiento se produce cuando el hombre escucha el Evangelio. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Nosotros tenemos la responsabilidad de testificar de Cristo a toda criatura. Vemos en Hechos 26:18, cuando vamos allá, Hechos 26. Hechos 26:8. Hechos 26:18.
aquí fue cuando se produjo la conversión de Pablo. Y Jesús le dice en Hechos 16, en Hechos 26, 18, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Aquí Jesús le está diciendo por qué lo manda a predicar, por qué manda a Pablo a predicar para esto. Entonces, nosotros debemos salir a predicar para que las personas se conviertan de la tiniebla a la luz, para que se produzca ese nuevo nacimiento del cual hemos estado hablando. ¿Y por qué tenemos que predicar? Porque para el hombre en su sabiduría natural las cosas de Dios son locura. Tal como dice 1 Corintios 1:21, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el hombre no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La locura de la predicación. No importa entonces que nos digan locos, porque la Biblia dice la locura de la predicación. Entonces debemos predicar para que se produzca ese nuevo nacimiento. Hermanos, entonces, sabiendo ya lo que hemos expuesto anteriormente, sabiendo que solo predicando la palabra de Dios, que solo exponiendo a las personas a Cristo, se opera el nacimiento en ellos, pero que nuestra responsabilidad es únicamente llevar la palabra y que el Espíritu Santo es quien va a convencer a los demás. Entonces, debemos concluir nuestra exposición diciendo lo siguiente. Primero, que el nuevo nacimiento es una gracia de Dios, que no podemos alcanzarlo por nuestros propios méritos, que no importa cuánto conocimiento intelectual hayamos alcanzado, si no nos arrepentimos, no podremos alcanzar el reino de Dios. Entonces, la salvación es un regalo de Dios. Debemos concluir diciendo, número 2, que usted y yo, que conocemos el Evangelio, debemos testificarlo, para que todo aquel que lo escuche y crea en Cristo sea salvo. Debemos predicar el Evangelio, para que todo aquel que lo escuche sea salvo. Si hoy yo estoy aquí, si hoy yo puedo decir que tuve un nuevo nacimiento, fue porque hubo personas que fueron a mi casa y me hablaron de la palabra de Dios, y ya la obra que el Espíritu Santo venía haciendo en mí, entonces ahí se concretizó. Ahí entonces yo entendí a qué se refería. Ahí yo entendí que yo tenía que nacer de nuevo para poder ser salvo. Entendí que en mi conocimiento, si yo partía de este mundo, iba a un lugar de tormento llamado infierno. Esa es otra realidad a la cual muchas personas se niegan a creer. Usted parte de este mundo sin Cristo a un lugar de tormento llamado infierno. Y esa es otra realidad que muchos grupos religiosos también se niegan a predicar. Solo predican del amor de Dios. Dios es amor. Y Dios no manda a nadie al infierno. Te vas tú. ¿Por qué? Porque no te arrepientes. No acepta el regalo de la vida eterna que Cristo te quiere dar por gracia. Y hoy posiblemente hayan personas en este lugar que no tienen a Cristo como su Salvador y Señor. Y ya tú sabiendo lo que hemos dicho, tienes mayor responsabilidad. Ya no tienes excusa porque te hemos explicado claramente que es un nuevo nacimiento. Te hemos explicado claramente que si no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Y entre lo que el mundo te ofrece y lo que te ofrece Dios, el paraíso en el cielo, tú debes elegir lo correcto. Debe elegir de manera correcta. Y lo correcto que elija es el cielo. En tal sentido, en el día de hoy, si tú no tienes a Cristo como tu Salvador, yo te invito a que experimente ese nuevo nacimiento, a que experimente el gozo que solo Dios puede dar para que tenga paz
para que tenga amor, para que tus obras a partir de entonces sean contadas como buenas. Ven a Cristo y serás salvo en el día de hoy. Rogamos a Dios que lo que hemos enseñado haya sido de edificación para ustedes. Ciertamente, mientras preparábamos, fuimos edificados grandemente y damos gracias a Dios porque entendemos que Él ha estado en medio nuestro en esta mañana. Oremos. Padre Santo Todopoderoso, te damos gracias en este día porque sabemos que usted ha estado con nosotros. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que es usted quien obra el nuevo nacimiento en nosotros y no podemos nosotros nacer si usted así nos lo decide. Padre, te pedimos que sea usted abriendo los corazones, que sea usted esta palabra poniéndola en los corazones de aquellos que la escucharon y que la pongan por obra. Así también te pido que usted me dé un corazón dispuesto también a ponerla por obra, llevar tu mensaje a